Clase 2 de Introducción a la Hermenéutica. En esta clase vamos a estar analizando el pragmatismo y la sensualidad. Quiero iniciar mencionando que el hombre, a través de la historia, siempre se ha dirigido hacia el conocimiento. El conocimiento se define como la acción o el resultado de entender completamente algo. El hombre, cuando ha conocido, cuando ha entendido el mundo que le rodea, la naturaleza en la que se encuentra, el medio en el que vive, etcétera, etcétera, el hombre ha desarrollado una capacidad para poder sobrevivir. Es decir, desde tiempos antiguos, el hombre entre más conoce, más ha podido ejercer un dominio sobre la naturaleza, sobre aquello que le está rodeando. El conocimiento, dicen algunos filósofos, señalan que el conocimiento se origina en el racionalismo, en el empirismo, en el intelectualismo y en el apriorismo. Por racionalismo nosotros entendemos la razón, que el conocimiento está sustentado entonces en este filtro de la razón, todo pasa a través de la razón, todo debe de ser razonado para poder entender, comprender plenamente. Otros sostienen que es a través del empirismo, es decir, la experiencia. David Hume, un filósofo, decía que la experiencia nos aporta conocimiento, es decir, el que se repita un suceso una, otra vez nos aporta conocimiento a cada uno de nosotros. En el intelectualismo, tenemos una mezcla de la razón y de la experiencia, al igual que en el apriorismo tenemos esta mezcla entre la razón, el raciocinio y la repetición de actos o la experiencia. Otro medio por el cual se llega al conocimiento o se aporta el conocimiento es la ciencia. La ciencia nos ha aportado conocimientos, pero los conocimientos que nos aporta la ciencia, y esto es toda ciencia, los conocimientos que aporta son conocimientos que tienen la característica de ser conocimientos inmediatos, conocimientos que no son trascendentales. Baruch Spinoza, un filósofo holandés racionalista del siglo XVII, acuñó la siguiente frase: sub specie aeternitatis, desde el punto de vista de la eternidad. Quiero que vea la diferencia entre estas dos vertientes. Vertiente número 1, la ciencia ciertamente nos aporta conocimientos, pero los conocimientos que nos aporta la ciencia son conocimientos inmediatos, son conocimientos para el aquí, para el ahora, y no son conocimientos de carácter trascendental. Sin embargo, la Biblia nos aporta conocimientos también, pero estos conocimientos, bien como decía Spinoza, son conocimientos subspecie aeternitatis, es decir, conocimientos desde el punto de vista de la eternidad. El conocimiento que nos aporta la Biblia es un conocimiento que nos es aportado a través de una perspectiva eterna. La información que nos transmite la Biblia es una información que no es accesible entonces por otros medios, no es accesible por el medio de la ciencia, del empirismo, del apriorismo, de la razón, etc. Y esto entonces nos deja ver que la Biblia, que el conocimiento que nos aporta la Biblia es un conocimiento de absoluta autoridad. Dios en la Biblia aporta conocimiento. Atención con esto. Dios, a través de su palabra, a través de la Biblia, nos aporta conocimiento. Dios, a través de la Biblia, nos acerca a la verdad. Y Dios, a través de la Biblia, se comunica con el hombre. Entonces, tenemos esta gran verdad. Dios, a través de su palabra, se comunica, nos acerca a la verdad y nos aporta conocimiento. Pero en este momento vamos a ver dos enemigos de este conocimiento, dos enemigos de la verdad. Y número 1, quiero mencionar, es el pragmatismo que el día de hoy se está desarrollando y se está viviendo de una manera totalmente impresionante, y la sensualidad.
enemigos, quiero manifestarle, enemigos que son muy sutiles en la vida de los cristianos y que los cristianos necesitamos discernir, necesitamos examinar nuestras vidas para despojarnos de todo pragmatismo que estemos desarrollando y de toda sensualidad que nosotros tengamos en nuestras propias vidas. ¿Qué es el pragmatismo? Pragmatismo es que nosotros nos acercamos a la realidad y tomamos como verdad todo aquello que dé resultados. Quiero repetírselo nuevamente. Es cuando nosotros nos acercamos a la realidad y tomamos como verdad todo aquello que dé resultados. Es decir, en el pragmatismo los resultados determinan la verdad. Si hay resultados, entonces decimos que encontramos la verdad. Pero estos resultados que se logran a través del pragmatismo, de una vida pragmática, estos resultados son resultados a corto plazo. ¿Quién determina lo que nosotros hacemos? Bueno, el pragmatismo o el pragmático diría, ¿quién determina lo que hacemos? Los propios resultados. Esto nos lleva a un hacer por hacer, a un hacer para producir resultados. Y esto es algo incluso irracional porque nos lleva a una vida de estar haciendo, a una vida de estar desarrollando, a un hacer sin propósitos. Pero las acciones se inician, toda acción, toda buena acción se inicia en propósitos. En el pragmatismo entonces tenemos un hacer para obtener resultados. Yo hago, yo obtengo resultados y cuando obtengo ese resultado, si las cosas se dieron bien, si se obtiene satisfactoriamente un resultado, entonces digo que yo estoy obteniendo la verdad. Pero ¿quién determina lo que nosotros hacemos? ¿Quién valora lo que nosotros hacemos? El pragmatismo, como mencioné, es tener propósitos sin propósitos, porque es hacer para obtener esos resultados solamente. Bien, ¿quién determina lo que nosotros hacemos? ¿Quién valora lo que nosotros hacemos? Bueno, Dios, bajo una perspectiva no inmediata, sino una perspectiva eterna, Él sí tiene la capacidad para evaluar nuestro actuar. Dios, bajo una perspectiva eterna, puede evaluar el por qué hacemos las cosas. Dios lo hace a través de su revelación y su revelación es su palabra. El pragmático se justifica y dice, bueno, yo soy pragmático, no soy teórico. Lo que importa no es la doctrina, lo que importa no es la teoría, lo que importa son los resultados. Esto es lo que debemos de buscar, que se estén efectuando, que se estén desarrollando los resultados. No importa si hay doctrina, no importa si hay instrucción, mientras se den los resultados podemos decir que vamos por buen camino y que esa es la verdad. Pero quien se mueve en practicidad, se mueve en metas a corto plazo, como señalé ya hace unos momentos. ¿Qué harán estas personas pragmáticas? ¿Qué harán estas personas que se mueven a través de un practicismo en su vida, a través de resultados, que estos resultados siempre serán a corto plazo? ¿Qué harán cuando se enfrenten a metas a largo plazo? O bien, le quiero plantear esta pregunta a un pragmático. ¿Qué harás cuando te enfrentes a la realidad de la eternidad? Si toda tu vida ha sido una vida en la búsqueda de resultados, que son resultados que satisfacen el aquí y el ahora, que han sido resultados que satisfacen solamente de manera inmediata, dime, ¿qué harás cuando te enfrentes a la misma muerte? A aspectos de carácter eterno. Hacemos nosotros lo que hacemos porque tenemos una teoría en cuanto al por qué estamos haciendo lo que nosotros estamos desarrollando. Nuestras prácticas revelan nuestras teorías, nuestras doctrinas, nuestra instrucción que nosotros tenemos para desarrollar las cosas que nosotros estamos haciendo. Una pregunta interesante para el día de hoy. ¿Pueden existir cristianos sin teología?
Y esto, bueno, es una desgracia porque el día de hoy tenemos muchos cristianos que no tienen teología. Cristianos sin teología. Hay cristianos que dicen, yo siento a Dios y basta con que yo sienta a Dios. Yo experimento a Dios, yo puedo relacionarme con Dios sin teología y yo puedo servirlo sin teología. Soy pragmático, yo actúo para obtener resultados. Y hay muchos cristianos el día de hoy que son cristianos totalmente pragmáticos. Todo lo que están desarrollando produce resultados y cuando produce ese resultado ellos dicen, tengo la verdad, esto es de Dios, estoy caminando bien con Dios y se están basando en los resultados solamente. Pero estos cristianos pragmáticos o estos pragmáticos realmente no están desarrollando prácticas bíblicas, sino que podemos nada más mencionar que están realizando actividades o actos netamente pragmáticos, muy lejos de ser un acto bíblico. Si produce resultado, dice el pragmático, aún con este membrete de cristiano, si produce resultado, dicen, es verdad. Estoy viendo resultados, entonces esto es verdad. Y si se produce el resultado, entonces esto significa que eso es de Dios. El cristianismo sin teología simplemente no es posible. Si tú quieres un cristianismo sin teología, si tú quieres un cristianismo sin la doctrina bíblica, sin la teoría, terminarás en una práctica sin teología, sin teoría, sin doctrina. Y escucha con atención, mala teoría siempre te llevará a una mala práctica. Una ausencia de teología, de teoría, de doctrina te llevará a una práctica ausente de teología, de teoría, de doctrina. El pragmatismo se derriba entonces ante la revelación de Dios. Dios revela su teología, Dios revela su instrucción, su doctrina, y es en base a esa teología, a esa teoría, a esa doctrina que nosotros arribamos a la práctica. No solamente al hecho de estar obteniendo resultados. Vea la distinción. El pragmático en base a los resultados es que él está haciendo y esto lo lleva a un hacer por hacer. Pero Dios nos revela la doctrina, la teoría, la teología en su palabra y es en base a esa instrucción, a esa teología, a esa teoría que nosotros a partir de ahí nos conducimos a la práctica de nuestras vidas. Y esto nos lleva entonces no a un hacer por hacer, no a un hacer por obtener resultados, sino a un hacer en obediencia a lo que Dios nos está indicando. Puede ver entonces usted que la Biblia es eminentemente práctica. El pragmatismo está íntimamente ligado con la sensualidad. Tenemos entonces dos tipos, o podemos ver dos tipos de cristianos. El cristiano pragmático, que es aquel que vive por los resultados. Él ve que lo que está haciendo, que lo que está desarrollando se obtienen resultados y dice, bueno, tengo estos resultados, pero él no se guía por su entendimiento de la palabra de Dios. De hecho, hace a un lado lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos el cristiano sensual, que es aquel que vive por sus sentimientos, no por su entendimiento de la palabra de Dios. Vea con mucha atención y quiero enfatizar este punto. El cristiano pragmático se está dirigiendo o tiene su sustento de la verdad en los resultados de las acciones que él está desarrollando. Ahora, ¿de dónde él está tomando esa fuerza o esa dirección para desarrollar sus resultados? De ninguna parte.
solamente del resultado mismo, de que se estén produciendo los resultados. Y cuando se produce un resultado a sus ojos, que es un resultado que ni siquiera tiene la facultad o que no tiene los elementos para filtrar lo bueno, lo malo de ese resultado, sencillamente con desarrollarse el resultado, él dice, esto es de Dios, esto es la verdad. Y el cristiano sensual es aquel, no se dirige, a diferencia del pragmático, no se dirige en base a los resultados, sino que él se dirige en base a sus propios sentimientos, a lo que él está experimentando en su ser. Y ambos no se están dirigiendo, no se están sustentando por la palabra de Dios, por lo que Dios está indicando en su palabra. El cristiano sensual, vea, no puede orar, no puede estudiar, no puede servir, a menos que él sienta hacerlo. El cristiano sensual, de hecho, dice, hoy siento orar, hoy voy a orar. Hoy siento servir, hoy sirvo, pero cuando no siente nada, cuando la intensidad de su vida está determinada siempre en la calidad de sus sentimientos. Si hay buenos sentimientos, si hay deseos de hacerlo, lo hace. Si no hay deseos, él no lo hace. Si experimenta euforia, entonces él lo hace y es un cristiano a su máxima capacidad. Pero si experimenta depresión, se convierte en un incompetente espiritual. El cristiano sensual, vea con atención, el cristiano sensual busca experiencias, no busca el conocimiento de la palabra de Dios. Busca experiencias. El cristiano pragmático busca resultados. El cristiano sensual busca experiencias. Busca experiencias que sean nuevas, que sean frescas. ¿Para qué? Para alimentar sus sentimientos. Y una vez que sus sentimientos son alimentados, entonces estos sentimientos se convierten en la máxima prueba de la verdad. Si yo siento, es de Dios. Si no siento, no es de Dios. El cristiano sensual no necesita de estudiar la palabra de Dios, porque él conoce a Dios, o el Dios que él dice conocer, él lo ha producido, lo ha creado dentro de sí a través de sus propios sentimientos. De hecho, el cristiano sensual no quiere conocer a Dios, sino que él quiere experimentar a Dios. Pero no hay ni un solo pasaje en la Biblia que nos hable de sentir a Dios, de experimentar a Dios, sino más bien todo lo contrario. La Biblia nos apunta, nos instruye a conocer a Dios, a conocer a Dios. Y no tiene nada que ver con si sientes o no sientes. El cristiano sensual es un ignorante espiritual. El cristiano sensual abraza una teología totalmente racional, en el sentido de decir, bueno, si estoy sintiendo es de Dios, si no estoy sintiendo, entonces no es de Dios. Pero escuche con atención, la Biblia está dirigida primordialmente, escuche esto con atención, la Biblia está dirigida primordialmente, aunque no exclusivamente, a nuestro entendimiento. Decía el teólogo R.C. Sproul, vivimos en la peor civilización occidental, la más anti-intelectual. Estamos experimentando una fuerte corriente de antipatía hacia la función de la mente en la vida cristiana. El día de hoy, los cristianos quieren sentir y en base a sus sentimientos dicen esto es la verdad. Los cristianos quieren obtener resultados y en base a los resultados dicen esto es la verdad. Pero se está haciendo a un lado el estudio serio de la palabra de Dios. Mire, este mismo teólogo R.C. Sproul que le acabo de mencionar, él señaló un fenómeno que ocurrió en los años anteriores al que le llamó la traición intelectual del siglo
XX. ¿Qué significa esto de la traición intelectual del siglo XX? Él dice que llegó un momento, escuche con atención y esto es lamentable totalmente, en que los teólogos, los mismos estudiosos de la palabra de Dios, los teólogos peleaban contra la palabra de Dios. Encontraron deficiencias, encontraron errores en la teología, etcétera, etcétera, y esta traición de la intelectual provocó que los laicos perdieran la confianza en la palabra de Dios. Esto produjo entonces como consecuencia que los laicos, que el cristiano normal, que el cristiano que no era teólogo, que el cristiano normal, ellos decían, bueno, defender la fe es una tarea realmente imposible. Defender la fe constituye renunciar a lo que es intelectual. Defender la fe denigra la mente humana. Y por ello entonces, para defender la fe, se comenzó a defender la fe por medio de los sentimientos. Se comenzó a defender la fe por medio del pragmatismo. Quiero señalarle algunos ejemplos. Muchos el día de hoy, cuando dan el mensaje de la salvación, cuando evangelizan, cuando hablan de la redención del Señor, muchos dicen, ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y tus problemas van a desaparecer. Ven a Cristo y estarás plenamente, serás un hombre pleno, completo, la tristeza se irá, etcétera. Es decir, aspectos que tienen que ver con los sentimientos. Quiero que vea que el punto es que ahora se está defendiendo la fe a través de los sentimientos. Los sentimientos entonces fungen como filtros, como determinantes de la verdad, y los mismos resultados también fungen como filtros, como determinantes de la verdad. Dicen, ven a Cristo y se restaurará tu matrimonio, ven a Cristo y se va a restaurar tu economía, etc. Es decir, ven a Cristo y se van a desarrollar resultados, y por cuanto se desarrollan resultados y ahora eres una persona que se siente feliz, que está bien, que se ha alimentado esta parte sensual, entonces ahora sí podemos decir que tenemos la verdad de Dios. Y esto es muy sutil, porque entonces se está viendo nuevamente pragmatismo y sensualidad en los cristianos, pero la palabra de Dios ha sido hecha a un lado. No se trata de resultados. Escuche con atención, no se trata de resultados, no se trata de sentir. Si usted viene a Cristo y su matrimonio no es restaurado, su aspecto económico no es restaurado, no se siente nada feliz, etcétera, no se trata de resultados, no se trata de sentir, eso es pragmatismo, eso es sensualidad. Piense, estudie, ejercite la mente que Dios le ha dado, sea diligente y sea un creyente con teología. Como estudiante serio de la palabra de Dios, nosotros debemos de derribar todo pragmatismo. No por los resultados que creas tener, sustituyas tu obligación de estudiar la palabra de Dios. Vea, muchos cristianos el día de hoy dicen, estoy estudiando la palabra de Dios, creo que estoy aprendiendo algo, creo que se están dando resultados, y esos resultados vienen a ser el filtro de la verdad. No, usted estudia la palabra de Dios aunque no vea que se están dando resultados, porque usted no está basado en torno a los resultados que se están dando, sino está basado en lo que la palabra de Dios está diciendo. Como estudiante serio de la palabra, derriba toda sensualidad. No bases tu cristianismo por tus sentimientos. No bases tu cristianismo en hoy me siento bien, hoy me siento deseos de orar, siento deseos de leer, etc. No, básalos en la palabra de Dios. Usa tu mente, esfuérzate, lee, estudia y paga
un precio. Como estudiante serio de la palabra de Dios, derriba en tu vida todo pragmatismo, derriba en tu vida toda sensualidad, derriba en tu vida estos enemigos de la verdad y comienza a usar tu mente. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, pagando el precio que debes pagarlo. Es que no entiendo la Biblia, es que la Biblia se me hace complicada, es que la Biblia creo que es para gente con conocimientos especializados, creo que la Biblia es aburrida. Bueno, lo vimos en la clase pasada, esos son solamente puros pretextos. Tú estudia la palabra de Dios y paga el precio. Muy bien, vamos a concluir con la siguiente tarea. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bien. En base a lo que está señalando este versículo de Hebreos capítulo 2, versículo 1, quiero que cada uno de ustedes identifiquen 3 aspectos pragmáticos en su vida y 3 aspectos sensuales en su vida en torno al estudio de la palabra de Dios o en su vida cristiana. Una vez que identificas estos aspectos pragmáticos y estos aspectos sensuales, entonces ora al respecto. Pide perdón al Señor y haz un fuerte compromiso con fundarte en la palabra de Dios. Espero que esta clase les haya sido de utilidad. Que el Señor les bendiga.